Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy nos vamos a sumergir en los documentos de Netix. Proponen algo llamado Internet de Blockchains. Tenemos diagramas, notas técnicas, bastante material, la verdad. Sí, hay bastante que desgranar. La idea es entender bien qué es esto. ¿Qué problema busca resolver Netix? ¿Cómo funciona? Vamos a ver la arquitectura, la privacidad, cómo quieren que los datos fluyan de forma segura. Si te parece, empezamos por la base, la arquitectura blockchain. Me parece perfecto. Y lo primero que llama la atención en los documentos es que no es una sola blockchain. Proponen un ecosistema, una arquitectura con varios niveles. Quieren combinar, digamos, lo mejor de las cadenas privadas, federadas y públicas. Sí, el diagrama que tenemos lo deja bastante claro. Se ven centros de datos de empresas con sus cadenas privadas. Exacto. Conectadas luego a cadenas federadas. Y por debajo, una cadena pública. Es como una red de redes blockchain. Eso es. ¿Podríamos detallar un poco qué hace cada una? ¿Cuál es su función? Claro. Las cadenas privadas las describen como el fuerte dentro de cada empresa. Están en sus centros de datos y sirven para proteger lo que llaman Private Big Data. Ahí la empresa tiene el control total. Vale, control interno. ¿Y las federadas entonces son para conectar empresas entre sí, para colaborar? Precisamente. Las cadenas federadas serían la infraestructura para esa colaboración segura entre organizaciones. El diagrama las pone conectando varios centros de datos y mencionan que tienen una estructura por capas y algo llamado apertura verificable. Apertura verificable suena interesante. ¿Qué querrá decir eso exactamente? Pues, sugiere que aunque sea una cadena para un grupo, para la federación, ciertos aspectos importantes, como quizás las reglas, quién valida, o si cumplen normas, se pueden verificar desde fuera, bajo ciertas condiciones, claro. Ah, vale. Transparencia pero controlada, para generar confianza entre socios. Exacto. Permite colaborar, compartir datos o procesos, pero siguiendo reglas acordadas. Ahí entran esos contratos de acceso y proceso que se ven en la capa federada. Entendido. Y entonces, la cadena pública. Si las empresas tienen sus cadenas privadas y colaboran en las federadas, ¿para qué la pública? La cadena pública, según explican, funciona como la capa base de confianza, global y descentralizada. No parece que sea para guardar los datos privados en sí, sino para dar servicios clave a todo el sistema. ¿Cómo cuáles? Pues verificación de integridad entre pares a gran escala, establecer una red de confianza neutral. Ahí es donde operan los Data Network Operators. Los que se encargan de enrutar los datos, ¿no? Eso es. Y donde están los contratos globales como el Data Routing Contract. Es como el ancla de confianza para todo. Y la pieza que une todo esto, los tres niveles para que sea de verdad una Internet de blockchains, serían los puentes entre cadenas, los cross-chain bridges, ¿verdad? Absolutamente. Son esenciales. Sin ellos, serían islas separadas. Son los mecanismos que permiten que la información, el valor, lo que sea, fluya de forma segura entre los distintos tipos de cadenas. Para que una empresa en su cadena privada interactúe con una federada o verifique algo en la pública. Justo eso. Hacen posible ese ecosistema interconectado que Netix dibuja. Vale, tenemos la estructura conectada. Pero claro, muchos datos, sobre todo esos private big data, son sensibles. No basta con conectar, hay que proteger la privacidad. Y los documentos insisten mucho en esto. ¿Qué tecnologías usan? Pues mencionan un arsenal bastante avanzado de tecnologías de mejora de la privacidad. Las PETs hablan explícitamente de varias. Una es el cómputo seguro multipartito, el MPC. La idea es que varias partes calculen algo juntas, con sus datos privados, pero sin revelarse los unos a otros. Eso para colaborar entre empresas debe ser muy útil. Analizar tendencias sin mostrar tus clientes, por ejemplo. Exacto. Resuelve ese dilema de cómo sacar valor conjunto sin exponer información sensible. Luego está el cifrado homomórfico, HE. Este es conceptualmente fascinante. Sí. Permite hacer cálculos sobre datos que están cifrados, como operar con números dentro de cajas fuertes cerradas. Obtienes el resultado, pero los datos nunca se exponen. Operar sobre lo cifrado. Suena potente. Permite delegar procesos sensibles. ¿Y para la IA? ¿Para el Machine Learning? Para eso mencionan el aprendizaje federado, FL. Permite entrenar modelos de IA colaborativamente, pero los datos se queden donde están, en origen, en las cadenas privadas de cada empresa, por ejemplo. Ah, claro. No mueves los datos brutos. Exacto. Solo se comparten las actualizaciones del modelo. Protege la privacidad y dónde están los datos. Y por último,
Las pruebas de conocimiento cero, las ZK Proofs, siempre generan interés. Probar algo sin revelar la información que lo prueba. Sí, las fuentes dicen que las usan para proteger datos que se exportan y para verificar cosas, como demostrar que tienes permiso para acceder a algo según un contrato, pero sin decir exactamente por qué tienes ese permiso. Ya. El objetivo general parece ser un equilibrio. Permitir las interacciones, las verificaciones, pero minimizando la exposición de datos sensibles. No es aplicar todo a todo, sino según el contexto. Muy bien. Arquitectura conectada, herramientas cripto que protegen. Pero para que dos partes, quizás en cadenas distintas, intercambien datos, tienen que acordar cómo. Ahí entran los protocolos de interoperabilidad. ¿Son solo reglas técnicas? No, van más allá. Son como el marco de gobernanza para las interacciones de datos en networks. Son protocolos estandarizados y seguros, no solo para mover bits, sino para negociar y acordar las condiciones del intercambio. ¿Y qué tipo de condiciones se negocian ahí? Pues cosas clave como los términos de acceso, quién accede, para qué, cuánto tiempo. También los niveles de calidad de los datos, si son precisos, actuales, el formato. Y, muy importante, el precio, la compensación. Entiendo. Fijan las reglas del juego antes de empezar. Protegen al dueño del dato, que se respeten sus condiciones, su privacidad. Exacto. Y también al que los usa, que sabe qué recibe y cuánto paga. Es un contrato digital, digamos. Justo eso. Y es importante que estos protocolos, dicen, están diseñados para integrar y respetar la privacidad y seguridad de todos. No son algo añadido, se mezclan con todo lo demás. Se usan con los puentes entre cadenas, definen reglas para el enrutamiento, para los pagos y refuerzan los incentivos. Son la base de la gobernanza. Vale. Una vez que hay acuerdo con estos protocolos, ¿cómo viajan los datos? Hablan de un enrutamiento inteligente, basado en atributos. Suena más complejo que ir de A a B. Sí, se refieren a un enrutamiento eficiente basado en atributos, en las propiedades de los datos. En lugar de mirar solo la dirección de destino, el sistema decide la ruta según las características de la información. ¿Y qué atributos podrían ser? Pues muchos, ¿eh? En la sensibilidad, si son datos personales, si necesita algún procesamiento por el camino, como aplicar MPC o anonimizar. Restricciones geográficas, puede salir de este país o no, o incluso lo acordado en los protocolos. Tiene que pasar por un nodo auditor. Claro. Por eso dicen que refuerza la seguridad. Evita que datos sensibles pasen por nodos que no tocan, o que no son fiables, o en geografías prohibidas. El diagrama pone a los Data Network Operators en la cadena pública, haciendo esto, siguiendo el Data Routing Contract. Correcto. El objetivo es minimizar la exposición y asegurar que los datos lleguen al destino correcto, sí, pero por la ruta adecuada, cumpliendo políticas y acuerdos. Es una capa de logística inteligente que protege la información en tránsito. Para quien trabaje con datos regulados, como GDPR, o quiera control, esto es clave. Hemos visto el acuerdo, el viaje seguro. Falta la parte económica. ¿Cómo se asegura Netex de que el acceso se paga de forma justa y automática? Ahí entran los mecanismos de pago automatizados integrados con los protocolos de acceso. Los documentos mencionan usar contratos inteligentes para esto, como el Data Access Contract y el Data Process Contract, que veíamos en las cadenas federadas. ¿Y cómo funcionan esos contratos para los pagos? Pues actúan como ejecutores automáticos e imparciales. Si se cumplen las condiciones, se verifica el acceso, se mide el uso, el contrato calcula y ejecuta el pago, probablemente con los tokens del sistema, del consumidor al proveedor. Y se basa en el uso real de los datos. Eso es fundamental para la remuneración justa. Quita la incertidumbre y la complicación de facturar y cobrar a mano. Debería ser un buen incentivo para que los dueños de datos valiosos participen, ¿no? Saben que el pago es fiable. Sin duda. Y para el que consume datos, también simplifica la liquidación. Menos papeleo. Es el motor económico que cierra el ciclo. Acuerdos que se vuelven acciones verificables y pagos automáticos. Crea un flujo económico directo en la red. Todo el diseño parece muy engranado, pero siempre surge la pregunta con sistemas distribuidos y blockchain. El rendimiento. ¿Escala bien? ¿Es rápido? ¿Es fiable? ¿Qué dicen las fuentes? Pues afirman que está diseñado pensando en el rendimiento. Dicen que tiene una gran capacidad de adaptación al crecimiento, tanto en usuarios como en transacciones. Y la clave para la escalabilidad parece ser la arquitectura multinivel que ya comentamos.
¿Cómo ayuda exactamente esa separación por niveles? Pues distribuyendo la carga. Las cadenas privadas hacen las operaciones internas, que pueden ser muchas, pero no necesitan consenso global. Las federadas, las interacciones de grupos, y la pública, la coordinación global y la confianza, que quizá necesita menos velocidad, pero más seguridad. Claro. Evita los cuellos de botella de una única cadena procesándolo todo. Permite procesar en paralelo en distintas capas. Tiene lógica. Separar para optimizar. ¿Y la latencia? Las blockchains públicas a veces son lentas. Aseguran que mantiene baja latencia incluso si hay mucho tráfico. Supongo que lo logran combinando varias cosas que mencionan. Procesamiento off-chain o en las cadenas privadas federadas que son más rápidas, el enrutamiento eficiente que evita caminos largos y contratos inteligentes optimizados. ¿Y la disponibilidad? Si fallan algunos nodos, como esos Data Network Operators. Destacan la alta disponibilidad como consecuencia de la descentralización. No depende de un punto central. Si caen nodos, la red no debería pararse. El tráfico se redirige. La propia distribución en múltiples cadenas también da resiliencia. No hay un único punto de fallo crítico. Bien, hemos cubierto la estructura, protección, flujo, pagos, rendimiento. Parece una base tecnológica sólida. Pero la tecnología sola no basta. ¿Por qué querría alguien usar esto? Es fácil. ¿Qué motiva a participar? Hablemos de la experiencia de usuario, la UX, y los incentivos. Punto crítico, sí. Las fuentes dicen que priorizan interfaces intuitivas. El objetivo es abstraer la complejidad técnica. Cadenas, puentes, cripto, un usuario final no debería necesitar un máster para usarlo. Buscan que sea fácil, centrado en la tarea. Supongo que la ejecución automática de contratos también ayuda a la UX, ¿no? Menos líos manuales, menos disputas. Exactamente. Automatizar elimina fricción, hace las interacciones más fluidas, pero la facilidad de uso, aunque es necesaria, no suele ser suficiente. Falta la motivación. Y ahí entran los incentivos basados en tokens. Mencionan que se recompensa por compartir datos de alta calidad. Ese parece el motor económico. ¿Correcto? La idea es crear una economía circular en la red. Los dueños de datos valiosos reciben tokens por aportarlos. Y esos mismos tokens los usan los consumidores para pagar el acceso. Vale. El valor fluye del que consume al que provee. Incentiva no solo participar, sino aportar datos útiles y buenos. Entonces la visión es una UX fácil más un modelo económico que alinea intereses y premia el valor. Que la gente sienta que aporta valor y obtiene servicios útiles, como dicen. Esa parece la estrategia, que sea fácil y además beneficioso participar. Fundamental para conseguir la masa crítica que necesita una red así para funcionar de verdad. Hemos ido desmontando NextPix pieza a pieza. Arquitectura, privacidad, protocolos, enrutamiento, pagos, rendimiento, UX, incentivos. Si juntamos todo, ¿cuál es el resultado final? Lo llaman la Small Data Network. ¿Qué es eso exactamente? La Small Data Network no es tanto otra pieza técnica, sino la visión unificada de todo el sistema funcionando. Es el ecosistema descentralizado que surge cuando todo lo que hemos hablado, arquitectura, privacidad, protocolos, opera junto. ¿Y lo de Small Data? ¿Para diferenciarse de Big Data? Las fuentes sugieren que sí. Big Data es análisis masivo de grandes volúmenes, a veces sin diferenciar mucho. Small Data aquí parece enfocarse en intercambios más específicos, contextualizados. Quizá menos volumen, pero más valor o relevancia inmediata. Vale. Se centra en la calidad y el valor de conjuntos de datos concretos, intercambiados de forma segura y justa. Entonces, ¿cómo la definiríamos? Pues basándonos en las fuentes. Un ecosistema descentralizado para intercambiar esos small data de forma segura, eficiente y equitativa, manteniendo la privacidad y el control en manos del dueño. Una red segura por su arquitectura y cripto, escalable por su diseño, respetuosa con la privacidad por diseño y con economía justa integrada. Entendido. La Small Data Network es la aplicación práctica, el objetivo final de esa infraestructura que llaman Internet de Blockchains. Usan esa red de redes blockchain para crear un mercado de datos más granular, seguro y centrado en el control del usuario. Precisamente, intenta resolver ese reto de cómo liberar el valor de los datos distribuidos, en empresas, en dispositivos, sin obligar a ceder control, comprometer seguridad o privacidad. Usa la combinación de blockchain y criptografía avanzada para intentar resolver ese puzzle.
Hemos hecho un recorrido bastante completo, creo. Arquitectura, privacidad, interoperabilidad, flujo de datos, economía de NetEx, culminando en la Small Data Network. Un diseño complejo, desde luego, ambicioso, pero parece coherente, al menos sobre el papel. Sin duda, es un enfoque integral. La forma en que intentan mezclar la arquitectura multinivel con tantas tecnologías de privacidad es notable. Busca atacar muchos de los problemas actuales al intercambiar datos valiosos. Y aquí podríamos dejar una reflexión. Hemos visto el diseño, sus puntos fuertes teóricos, cómo encajan las piezas. Pero pensando más allá de la teoría y en la complejidad del mundo real, ¿cuáles serían los mayores desafíos prácticos? O las preguntas clave que un proyecto como NetEx tendría que responder para pasar de estos documentos a una adopción real y sostenible. Quizá ahí esté el siguiente nivel de análisis que podríamos explorar.